Entre la gran cantidad de personajes ilustres que España dio al mundo en el siglo XVI, sobresale la figura de una mujer, quizás la más universal de todas, Teresa de Jesús. Nació en Ávila en 1515, hija del segundo matrimonio de Alonso Sánchez Cepeda con Beatriz Dávila. Su infancia transcurre feliz entre los juegos y las lecturas de la vida de los santos y de los libros de caballería. Pero con 13 años ve morir a su madre. Su padre entonces, con problemas económicos y preocupado por su educación, decide internarla como residente en el convento de Gracia de las Madres Agustinas. Allí comienza a despertar su vocación. Pues al principio dice ella, literalmente, que comenzó siendo enemiguísima de ser monja. Y poco a poco ese enemiguísima se va cambiando con mayor deseo de ser monja. Quiere decir que hay una especie de escalonamiento en el querer ser, hasta que ella definitivamente, después de muchos pasos, decide ser monja, pero no para salvar almas ni para nada, para salvarse. Esto también me parece muy importante. Quiere decir que la vocación fue creciendo poco a poco para ser de enemiguísima, menos enemiga, ser monja, y poco a poco va pensando que la vocación religiosa es para servir a Dios, no para salvar su alma, sino para servir a Dios y después salvar su alma. Con 20 años cumplidos y a pesar de la oposición de su padre, el 2 de noviembre de 1535, el Día de Ánimas, traspasa las puertas del convento de la Encarnación. Esta será su casa los próximos 27 años de su vida. Pues allí en el monasterio de la Encarnación se encontró unas 180 monjas o 200 según algunas. Además de las 180 o 200 monjas, había de todo, hasta alguien que tenía una esclava, otra que tenía un perrito, otro, en fin, era un convento un poco especial. Y por eso ella entra allí, no en Santa María de Gracia, que era muy austero, muy severo, y entra allí, tiene una amiga y está mucho más cómoda. Está dentro de la vida religiosa, pero una vida religiosa muy llevadera. A pesar de que desde muy joven aparecieron en su vida las enfermedades que le acompañarán el resto de sus días, la Madre Teresa vive feliz en el convento de la Encarnación. Casi 20 años después de haber profesado, algo comienza a removerse en su interior. Bueno, estuvo 18 o 20 años en una vida bastante amorfa, bastante, no digo mala, pero bueno, no perfecta. Hasta que un día se acontece una de las cosas muy importantes que llamamos la conversión. Generalmente se dice que la conversión total y definitiva es la del Cristo llagado. Llega un momento en que ella ve que han traído una imagen y ve allí un Cristo sangriento y se conmueve tanto, llora. En ese momento pues cambia bastante de vida. 2 años después hay una conversión definitiva que es la que realiza en ella el Espíritu Santo. En una Pascua de Pentecostés allí se encuentra con que el cambio absoluto no es ante el Cristo llagado, sino Dios que la convierte y le concede la libertad. Ella es una elegida en este caso y por lo tanto comienza a pensar cómo Dios me está pidiendo más. Aquí veo que vive muy bien, tengo una bonita celda, miro a la ciudad y es tan preciosa y aquí estoy muy cómoda. Pero hay una voz interna que le dice que deje esa comodidad y que inicie una reforma en su propia orden. Y de hecho la reforma es una reforma del Carmelo, que era su vocación nativa. Es decir, la primera vocación es de carmelita, y ella tiene que fundar una reforma. Y la reforma se llama Carmelitas Descalzas. Con la ayuda de algunos, la oposición de otros y la incomprensión de casi todos, Teresa funda en 1562, en la misma ciudad de Ávila, el primer convento de la Reforma que pone bajo el patrocinio de San José, al que profesa especialísima devoción. Ella nunca pensó en fundar muchas casas. San José y basta. Pero oye la palabra de Dios, espera un poco y verás grandes cosas. Viene un locuaz misionero de América, le cuenta cómo está aquello, se enciende en amores y en ganas de salvar almas y Cristo le dice eso, espera un poco y verás. 5 años pasó Teresa, que aquí comienza ya a llamarse Teresa de Jesús, en el convento de San José, antes de emprender las siguientes fundaciones. La primera sería la de Medina del Campo. Después vendrán Malagón, Valladolid, Toledo, hasta un total de 17 conventos, en un constante ir y venir por caminos y senderos, a pie, en carroza o a lomos de una mula,
Si grandes eran las dificultades, mayor lo era su confianza en Dios. Las fundaciones de Santa Teresa no se agotan en los conventos femeninos. En Medina del Campo conoce a Fray Juan de Yepes, que será el primer carmelita descalzo. Bueno, esto es una cosa impresionante. Por primera vez en la historia, una mujer ha creado un cuerpo de hombres, una reforma, una institución. Prácticamente la reforma es una orden nueva. Comenzó siendo una provincia independiente, después una institución más independiente, hasta que llegó a ser orden. Es la primera vez que una mujer crea una institución masculina. Mientras esto ocurre en España, Europa vive un momento complicado. El cisma luterano ha dividido a la Iglesia y enfrentado a los príncipes cristianos. El Concilio de Trento, recién clausurado, propone una renovación de la vida de la Iglesia, a la que Teresa ya se ha adelantado. La Santa opta por un camino que no son las armas, no son las guerras de religión, es la guerra de santidad. Quiere decir, contra Lutero, contra los luteranos, contra los calvinistas, contra los reformadores, ella no opone armas ni ejércitos, opone la vida evangélica. Quiere decir que si hubiésemos sido santos, no hubiese habido luteranos, ni calvinistas, ni nada. Por eso ofrece a la Iglesia un grupo de gente que vive santamente, que vive evangélicamente. Volemos alto a pedir al Señor que pues en alguna manera podemos gozar del cielo en la tierra. Mientras llevaba a cabo su colosal obra reformadora, la Madre Teresa aún saca tiempo y energías para escribir. En un tiempo en el que las mujeres que saben leer son la excepción, la Santa se convierte en una de las cumbres de la literatura. Sin ofensa de Dios, procurad ser afables. El genio de la Santa yo no lo entiendo sin creencia. Quiere decir que escribe muy bien porque es santa. Tiene tantas experiencias de lo divino y es lo que está expresando. Y desde lo divino interpreta el mundo, los hombres, su propia vida, la historia de la humanidad, etc. Pero desde la experiencia de que Dios existe y de que ella lo ha encontrado. Este es el gran mensaje de la Santa. Dios existe, yo me lo encontré. Y porque existe y ha actuado en mí, yo soy capaz de escribir y de fundar y de tratar con la gente y de todo. Teresa de Jesús, sin duda, es una de las grandes figuras de la historia, en la que destaca, más allá de todos sus valores, su intensa experiencia de Dios y su capacidad para comunicarla. La mística es tener experiencia de lo divino. Esta experiencia de lo divino es una experiencia inmediata, y la experiencia de lo divino se expresa después. Por ejemplo, lo primero que ella tiene es un cierto sentimiento de presencia de Dios, de que Dios estaba en mí y yo estaba en Dios. Este es el núcleo fundamental de ser místicos. La última de las fundaciones de Santa Teresa fue Burgos. Tiene ya 67 años y la salud muy maltrecha. Regresa a Ávila y a su querido convento de San José, pero en Medina del Campo, el vicario provincial le encarga ir a Alba de Tormes, donde unos años antes había fundado el convento de la Anunciación. Allí llega el 20 de septiembre, su estado de salud sigue empeorando y pide los últimos sacramentos. «Tiempo es ya de que nos veamos, Señor. Es hora de caminar», exclamará. Y después, «En fin, Señor, soy hija de la Iglesia». Así entrega su alma el 4 de octubre de 1582. Canonizada en 1622, Pablo VI la declarará doctora de la Iglesia en 1970. En este año jubilar, miles de peregrinos del mundo entero acuden cada día a rezar al lugar natal de la Santa. Yo espero que lo que quede, por lo menos, será que la gente va a conocer más a la Santa, va a leer más a la Santa, por lo menos, no digo mucho, pero alguno se enviciará, digamos así, ¿no? Enviciarse con el texto teresiano y con conocer mejor la vida de la Santa. Los carmelitas descalzos, sobre el solar de la antigua casa de Santa Teresa, levantaron en el siglo XVII esta iglesia, a la que hoy venimos a celebrar el Día del Señor en este domingo de Pascua.
días desde esta iglesia, en la casa natal de Santa Teresa de Jesús, donde celebramos este quinto domingo de Pascua en la Eucaristía que preside el prior del convento de los Carmelitas Descalzos, su padre David Jiménez, y concelebran con él el padre Francisco Javier Mena, de la República Dominicana, el padre Sebastián García, prior de Valencia, y el padre Daniel Chowning, de Estados Unidos, que ahora se encuentra también en Ávila. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Queridos hermanos, bienvenidos a la celebración de la Eucaristía un domingo más. Saludamos de manera especial a todos aquellos que desde sus hogares nos siguen a través de Radio Televisión Española. Comenzamos la celebración de estos sagrados misterios reconociendo humildemente nuestros pecados. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, gloria, in
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad del Señor, y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. Mi alabanza es el Señor a la gran asamblea. Julio, un voluntario del Museo de la Santa que está aquí al lado de este convento, ha hecho la primera lectura y una religiosa de la Compañía de Santa Teresa, María Ángeles, hará la segunda. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios y cuanto pidamos lo recibimos de Él,
porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. El padre carmelita descalzo, Francisco Javier Mena, de la República Dominicana, ha leído el Evangelio y nos predicará la homilía el prior de este convento de la Santa, el padre Daniel Jiménez. Queridos hermanos, qué sencilla y qué bella es la imagen que Jesús hoy nos pone en el Evangelio, nos narra en este Evangelio de San Juan que acabamos de escuchar. Una imagen sencilla con la que quiere llegar hasta el fondo de nuestro corazón. Nos dice: yo soy la vid y todos vosotros, mis discípulos, sois los sarmientos. Una imagen para hacernos caer en la cuenta de que verdaderamente el discípulo cristiano, el discípulo que sigue a Jesús, es aquel que tiene que vivir toda su vida unido a Él. Jesús nos quiere señalar en este día, en este quinto domingo de Pascua, que la verdadera unión del cristiano, que la verdadera fuerza del cristiano, que la verdadera vida del cristiano es cuando es capaz de vivir toda su vida unida a Jesús.
Jesús es el que nos da sentido. Jesús es el que llena nuestra fuerza. Jesús es el que alimenta nuestro corazón. Deberíamos hoy preguntarnos, ¿dónde apoyamos nuestra vida? ¿Dónde apoyamos nuestra vida cristiana? ¿En qué ponemos nuestro fundamento a la hora de vivir nuestra vida cristiana? No vaya a ser, hermanos, que estemos apoyando nuestra vida en cosas que no son importantes. No vaya a ser que estemos poniendo todo el interés en cosas que quedan en alrededor y que no llenan nuestro corazón de verdad, que no es Jesús a lo mejor. Porque si nuestra vida cristiana no se apoya en Él, seremos como esos sarmientos que quedan secos, que no dan fruto y que son arrancados de la vid y echados al fuego, porque han quedado inertes, porque no tienen fuerza, porque no tienen vida. Así lo expresó el Papa Benedicto XVI. No somos cristianos porque nos guste cómo viven los cristianos. No somos cristianos por una decisión ética. No somos cristianos por una filosofía. No somos cristianos porque hemos nacido en un lugar determinado. Somos cristianos porque nos hemos encontrado con una persona, con un acontecimiento. Ese acontecimiento y esa persona es Jesús de Nazaret. Necesitamos, queridos hermanos, todos nosotros, hacer ese encuentro personal con Cristo. Un cristiano que no hace ese encuentro personal con Cristo es un cristiano que flaquea, es un cristiano que no da fruto, es un cristiano que asienta su vida sobre cosas que de verdad no van a llenar su corazón. ¿Queremos ser verdaderos discípulos de Cristo? Necesitamos urgentemente hacer ese encuentro personal, cada uno de nosotros con Jesucristo, dejarnos encontrar por Él, llenarnos de Él. Cuando asistimos a la Eucaristía, cuando venimos aquí todos los domingos, estamos acercándonos a esa vid verdadera. Comulgar el cuerpo y la sangre de Jesús es llenar nuestra vida cristiana de esa savia de Cristo, de esa savia que nos da vida. Así lo entendió y así lo vivió Teresa de Jesús. La santa de la que ahora estamos celebrando el 5º centenario de su nacimiento pasó muchos años, incluso de religiosa, sin acabar de encontrarse con la fuerza y con la vida suficiente para dar pleno testimonio de Cristo, porque no se había encontrado verdaderamente con Él. Hasta aquel encuentro en la Cuaresma del año 1554, Santa Teresa cuenta casi 40 años y un día, al entrar en su oratorio, se encuentra esa imagen de Cristo muy llagado, de Cristo a toda la columna, y ante ella Santa Teresa cae desplomada de rodillas y le pide al Señor que le fortalezca. Ese encuentro decisivo de Teresa de Jesús con Cristo es el encuentro que va a cambiar verdaderamente su vida. A partir de ese momento Cristo va a llenar su corazón. A partir de ese momento Cristo va a ser el verdadero Señor de su vida. Va a ser el que va a mover cada uno de sus pensamientos. Santa Teresa se agarra a la vid, se deja llenar por Él. Es Cristo quien se convierte en el verdadero amigo y compañero de la vida. Es Él el que va a poner el centro de su corazón y de toda su existencia. En este 5º centenario de su nacimiento, del nacimiento de Teresa de Jesús, pidámosle también a la Santa que nos enseñe a todos nosotros a poner nuestra vida cristiana en aquello que es verdaderamente esencial, a poner nuestra vida cristiana en Jesús, a dejarnos llenar por Jesús, a dejar unir toda nuestra vida por Cristo y que Él sea el que alimente nuestro corazón, para que también, como Teresa de Jesús, también nosotros podamos decir todos los días de nuestra vida: juntos andemos, Señor, juntos andemos, Señor. Por donde fuereis, tengo de ir, por donde pasareis, tengo de pasar. Que sea el Señor, que sea Jesús nuestra verdadera vid, que sea Jesús el que llene nuestro corazón, para que no seamos sarmientos secos, sarmientos que se enfrían, sarmientos que no tienen fuerza para dar vida a los demás. Unidos a esta vid de Cristo, unidos a esta vid que es Jesús, tenemos que ser testigos cada día en nuestra vida. No nos quedemos sentados. No podemos ser cristianos sentados en un banco de una iglesia. No podemos ser cristianos sociológicos. No podemos ser cristianos fríos,
Si de verdad nos hemos unido a esa vid verdadera que es Cristo, como Teresa de Jesús, ya no nos podemos quedar quietos. Y igual que ella tendremos que decir, ¿qué puedo hacer yo por este Señor? ¿Qué puedo hacer yo por este Señor que llena mi vida? ¿Qué puedo hacer yo por Cristo que llena mi corazón? Y Teresa de Jesús nos da la respuesta. Solo 2 cosas nos pide Dios en esta vida: que le amemos a Él y que amemos al prójimo. Como hemos escuchado en la segunda lectura del apóstol San Juan, el amor. El amor es el mensaje principal de nuestra vida. Y Teresa de Jesús se lo recuerda a sus carmelitas del convento de San José y de sus otros conventos fundados. 2 cosas nos pide el Señor: amarnos, amarle a Dios y amar al prójimo. Y si amamos al prójimo no se puede saber, si amamos a Dios no se puede saber. La mejor manera de saber que amamos a Dios es cumpliendo verdaderamente el amor al prójimo. Pedimos ahora a Teresa de Jesús que encienda en nosotros este deseo de vivir toda nuestra vida unidos a Cristo el Señor, que nuestra vida sea un caminar siempre juntos con Él y dando testimonio que esa savia que Cristo llena nuestro corazón nos haga dar el verdadero testimonio del cristiano, que no es otro que el testimonio del amor, el testimonio de una vida entregada a los demás, porque amamos a Dios, porque queremos que Él sea nuestra vid y que esos sean nuestros frutos. Que así sea. Ha sido el prior de este convento de la casa natal de Santa Teresa, donde hoy celebramos este 5º domingo de Pascua, el padre David Jiménez, el que nos ha dirigido la homilía. El padre David Jiménez, que lleva una casulla, donación también de las Carmelitas de México, con esa imagen de la Santa en este 5º centenario de su nacimiento. Durante todo este año, miles y miles de peregrinos acuden a Ávila y a los lugares teresianos fundamentales, el convento de las Santas, uno de ellos, porque aquí nació Santa Teresa, junto con la Encarnación, San José. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al 3er día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Llenos de confianza y apoyados en la bondad de Dios nuestro Padre, presentémosle, hermanos, nuestras súplicas. Por el Papa Francisco y por todo el pueblo de Dios, para que como sarmientos unidos a la vid demos fruto abundante de vida y resurrección, roguemos al Señor. Por las víctimas del terremoto de Nepal, por los heridos, por los que han perdido todo, por sus familiares y amigos, para que en estos momentos de desolación y tristeza el Señor les dé el consuelo y la paz, roguemos al Señor. Por el capítulo general de los Carmelitas Descalzos, que esta tarde se inaugura,
y se celebrará en esta ciudad de Ávila a lo largo de este mes de mayo, para que, siguiendo las inspiraciones del Espíritu Santo, anime a toda la orden a seguir viviendo y contagiando el carisma de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que en este año en que estamos celebrando el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, nos sintamos también nosotros invitados a recorrer el camino de la oración y amistad de Dios con Dios al servicio de la Iglesia y del mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos en esta Eucaristía, en la casa natal de Teresa de Jesús, y por todos los que nos seguís a través de la televisión española, para que el Señor avive nuestra fe y esperanza y nos impulse a trabajar por el reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te damos gracias, Padre nuestro, porque te dignas reunirnos en torno al altar y quieres que te pidamos como hijos. Escucha compasivo las oraciones que te hemos presentado y danos lo que conduzca a nuestro bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermosura que accedéis, canta este coro de la Santa con un texto de Santa Teresa.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que por el admirable trueque de este sacrificio nos haces partícipes de tu divinidad, concédenos que nuestra vida sea manifestación y testimonio de esta verdad que conocemos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios de la antigua alianza, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres
para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Teresa de Jesús y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Pues nos damos la paz, nos deseamos la paz, nos entregamos la paz nosotros, la paz que nace de Cristo desde esta iglesia de Santa Teresa, donde nació Santa Teresa y donde hoy estamos celebrando este quinto domingo de Pascua, la paz para todos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas
quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este edificio donde nació Santa Teresa y que fue adquirido por los carmelitas descalzos en el siglo XVII y han edificado esta iglesia, este convento. En el estilo carmelitano, austero pero a la vez decorado con esas magníficas obras del barroco. Aquí vino peregrino San Juan Pablo II también, en el viaje a España, a visitar esta casa de Santa Teresa, como tantos miles y miles están viniendo de todos los países del mundo durante este año jubilar. El coro, fundado por el padre Bernardo de Quirós, musicólogo y músico apulense, que acompaña la comunión cantando la Patria Opresa de Verdi. Coro que hoy dirige Jesús Fidalgo. Comienza también aquí en esta misma iglesia, el capítulo general de los Carmelitas Descalzos. Para aquellos que se encuentran en Ávila, en este día pueden asistir a las vísperas a las 7 de la tarde o a la misa con la que se inicia este capítulo, que a las 8:30 preside el obispo, don Jesús García Burillo, el obispo de Ávila. Conversa
el próximo domingo estaremos en el Colegio Montpellier a las 10:30 de la mañana, Colegio Montpellier en Madrid, que celebra también 50 años. Vemos al fondo este magnífico retablo de la escuela de Gregorio Fernández. Quizás también él intervino directamente en algunos detalles, como en otras imágenes que hay en este convento, iglesia convento de la Santa. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. El Dios que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Amén. Y pues confesando la fe, habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras merezcáis ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor, podéis ir en paz. Y ahora el coro gregoriano de la Santa canta el himno compuesto por Cristóbal Harter para el 4º centenario de la muerte de Santa Teresa. Esa Santa Teresa que vemos en este retablo central, en esa visión que tuvo en la iglesia de Santo Tomás de los Padres Dominicos, donde Dios le confirmó el perdón de sus pecados. Recordamos que el próximo domingo estaremos en la capilla del Colegio Montpellier de Madrid y que ahora ustedes se pueden quedar al finalizar esta transmisión con el programa Pueblo de Dios, que hoy nos lleva hasta Paraguay, hasta Orquetas, la misión que aquí tienen los hermanos maristas, junto con la ONG que nació de ellos, la SED, Solidaridad, Educación y Desarrollo. Nosotros, desde esta Iglesia de la Santa, Iglesia Convento, Casa Natal de Santa Teresa, les deseamos un feliz Día del Señor a todos y hasta el próximo domingo. Mujer que fuiste santa sin dejar de